Hoy vamos a explorar un tema muy especial, la equinoterapia. Muchas personas aún desconocen los beneficios que esta práctica puede tener en la vida de aquellas personas, sobre todo que tienen algún tipo de discapacidad. Pero hoy vamos a profundizar en ello. Además, tuve el privilegio de visitar a Lorenzo Lucarelli, presidente de la Asociación Española de Equinoterapias, en su finca donde vive con sus caballos en semilibertad, en la que, como podrás comprobar, vivimos varias aventuras. Y lo más emocionante es que también puedes ser testigo de cómo una sesión de equinoterapia transforma la vida de un grupo de chicos con autismo. Mi nombre es Albert Cervera y estoy especializado en la humanización y renaturalización de organizaciones. ¡Acompáñame! La equinoterapia, como su nombre indica, utiliza caballos como herramienta terapéutica para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Los beneficios de esta práctica son muchos, tanto a nivel físico como psicológico y emocional. La equinoterapia tiene sus orígenes en la antigua Grecia, donde se utilizaban caballos para ayudar a la rehabilitación de los soldados heridos en la batalla. Hipócrates, el padre de la medicina moderna, ya escribió sobre los beneficios terapéuticos de la equitación. Llegó a afirmar lo siguiente: la equitación es el deporte más importante que hay. Ya no solo fortalece el cuerpo, sino también calma el espíritu. Y en la Edad Media, los caballos se utilizaban para mejorar la salud y el estado físico de los caballeros. En la década de 1940, la equinoterapia comenzó a utilizarse como una forma de rehabilitación para soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial. Y no fue hasta la década de 1950 cuando se empezó a utilizar la equinoterapia en la rehabilitación de personas con discapacidad. ¿Pero por qué los caballos son tan apropiados para esta terapia? ¿Por qué un animal tan grande es apropiado para este tipo de terapias? Los caballos, en definitiva, son unos animales increíbles. Desde muy pequeño he estado muy en contacto con ellos y yo realmente solo te podría contar maravillas de ellos. Por un lado, los caballos son animales muy intuitivos y tienen esa capacidad de percibir las emociones y necesidades de las personas que tienen a su alrededor. Son lo que se les llama unos verdaderos espejos. Eso los hace perfectos para trabajar con personas que tienen algún tipo de discapacidad. A nivel físico, el movimiento rítmico de los caballos es muy similar al de la marcha humana. Al montar en ellos se les estimula el sistema nervioso y envía impulsos desde la médula espinal que llegan al cerebro y a las neuronas que hacen sinapsis y hace que algunas áreas del cerebro que estén adormecidas se pongan a trabajar. Esto es especialmente beneficioso para personas que tengan algún tipo de parálisis cerebral y puede ser también muy beneficioso para personas con discapacidad física o intelectual, ya que les ayuda a mejorar la postura, la coordinación y la fuerza muscular. Pero lo más importante es que los caballos son capaces de establecer una conexión muy especial con las personas con discapacidad. Esta conexión puede ser muy poderosa y puede tener un impacto muy positivo en sus vidas. Los caballos son animales muy pacientes, cariñosos y pueden ayudar a las personas con discapacidad a desarrollar habilidades sociales y emocionales, mejorar su autoestima y sentirse más seguros y cómodos en su entorno. Fui a visitar a Lorenzo a su finca. Como siempre ando metido en mil historias, arranqué a primera hora en una reunión de empresarios, de camino paré en una radio para hablar sobre la humanización de los entornos sociosanitarios y ya por fin pude bajar las revoluciones al llegar a su finca en medio de un entorno natural increíble. Lorenzo es el presidente de la Asociación Española de Equinoterapias y ha dedicado su vida entera al mundo de los caballos. Solo llegar nos presentó a sus caballos que viven en semilibertad y nos contó algunas anécdotas que la verdad que son muy curiosas, como por ejemplo cómo se juntan de esta forma tan estratégica para poderse espantar entre ellos las molestas moscas que se posan en sus lagrimales a través del movimiento de su cola, que como veis les aparta las moscas. O como estaban mudando su pelo grueso de invierno para dejar paso a un pelo más suave y ligero ahora que está arrancando la primavera-verano. Vine a compartir con Lorenzo un proyecto que estamos realizando de humanización en un centro de personas con discapacidad intelectual, el que estamos transformando sus entornos y donde quiero introducir los caballos en su día a día. Quería validar algunas hipótesis con él y conocer su visión. Cuando lo publique os voy a dejar aquí arriba un enlace para que lo podáis ver. Pero ya que estamos aquí, vamos a escuchar la visión que tiene Lorenzo sobre la equinoterapia. En las que el centro es el protagonista, es el caballo, es el animal. Y esto se debe a su sensibilidad, al hecho de que ellos naturalmente interpretan nuestras emociones, de los gestos y de la posición, de cómo nos movemos en un ámbito de manada. E interpretando esto, nos dicen, reaccionan, y nosotros, los profesionales, podemos interpretar qué le pasa a la persona en base a la reacción del caballo. Si tú dejas el animal en libertad, el animal te enseña muchísimo, te explica, te provoca para que tú reacciones en un momento en que puedes tener desconfianza, puedes tener rabia, puedes estar despistado. El animal te vuelve a centrar, porque para ellos es cuestión de vida o de muerte. Para nosotros no tenemos depredadores naturales. Y cuando estoy con los caballos, tengo que estar centrado,
tengo que estar ahí, porque si no, tic, de un mordisco o te pisan un pie aposta. No es que igual se hacen el despistado, pero ¡trac! Y te ponen el pie, perdona, te ponen el pie encima del tuyo y tú te das cuenta de que, ostras, estaba despistado, no estaba aquí. Eso creo que sea la cosa principal. Los caballos perciben nuestras emociones, como todos los animales en general, pero el caballo es muy especial, es muy adecuado, por naturaleza es muy simbionte con el humano. Personas con discapacidad intelectual, si hay personas que tienen problemas de salud mental, este efecto de espejo, de reflejo que los caballos hacen de nuestras emociones es importante para permitirnos a los profesionales de canalizar nuestros esfuerzos y de hacer ver a las personas lo que realmente están haciendo, lo que realmente están comunicando, a pesar de que en palabras te están diciendo otra cosa. Y ellos pueden estar convencidos de estar diciendo otra cosa, de querer decir otra cosa, pero en realidad con su cuerpo, con sus gestos, con sus emociones, están comunicando una cosa diferente. Y esto los caballos nos permiten de verlo y de hacerlo ver a las personas. El caballo lo primero que hace es estimular la atención. Entonces, incluso gente con síndrome de déficit de atención están atentos, igual no mucho rato, pero tienen que estar atentos porque el bicho de 500 kilos que te llega cerca impacta, entonces provoca la atención. Cuando estábamos a punto de acabar la entrevista, avisan a Lorenzo de que se han escapado los caballos y decidimos ir a por ellos. Y que subimos a la pick-up en su búsqueda y fue una experiencia muy bonita donde volvimos atravesando el valle con ellos paseando y también montándolos. Ya veis, se sabe cómo se empieza pero nunca cómo se acaba. Lorenzo me invitó otro día a participar en una sesión de equinoterapia que se iba a realizar con un grupo de niños con autismo en una hípica. Y os puedo decir que es maravilloso ver de primera mano cómo interaccionan con los caballos y cómo cambian durante ese corto periodo de tiempo estando con ellos. Pensad que las personas con discapacidad están acostumbradas desde pequeñas a decir que no pueden hacer las cosas. No nos podemos ni imaginar la sensación de libertad que experimentan después de, por ejemplo, estar todo el día en una silla de ruedas o en la cama y de golpe pasar a estar encima del lomo de un caballo como estos. Es increíble. Aroa, que es psicóloga y coordinadora de este grupo de chicos, que los está observando atentamente, nos explica las bondades que tiene esta terapia en ellos. Sobre todo para mí he focalizado en niños con autismo. Estabilidad a la hora de caminar, que a ellos les cuesta muchísimo esa estabilidad, una buena posición corporal porque tienden a cheparse, un buen vínculo. Los niños con autismo le cuesta muchísimo mirar a los ojos, por lo tanto ese vínculo que forman con el caballo me parece espectacular. Las emociones. Para ellos expresar sus emociones es muy complicado y con el caballo es algo innato que les sale a ellos. Ellos hacia nosotros no nos juzgan y probablemente considero que como los caballos a ellos no los juzgan, pueden interactuar abiertamente, cosa que quizás con humanos al tender a juzgar más y a pedir como más cosas específicas para ellos, se les complica. En cambio con los caballos es totalmente diferente el vínculo, es que es un vínculo bonito, es un vínculo natural lo que se crea. Aunque solo hacía falta observarlos para ver lo que disfrutaban y mejoraban con la sesión, quise preguntarles directamente a ellos cómo lo habían vivido. Al principio tenía mucha vergüenza de hablar en la cámara, pero finalmente se animaron y luego acabaron bromeando con todos diciendo que de allí iban a ir directamente a Hollywood. Sí, me ha gustado mucho, pienso que mucho. Muchísimo, mucho. No aportan tranquilidad, y felicidad, muy contento. Me parece muy simpático, muy simpático. He aprendido a coger la cuerda, he aprendido a bajarme, coger la cuerda, bajarme abrazando al caballo, sí. Me gusta pues acariciar al caballo, acariciar muchos caballos. Muy recto, sí, muy recto. Así toda cuerda y girando todo. Se freno así, tirando dos manos por detrás.
¿Por qué te gusta más? Es grande. ¿Te gustan los caballos grandes? Ajá, sí. Sí, ¿no te dan miedo? No, de nada. La crioterapia es una práctica terapéutica que literalmente puede cambiar vidas. La conexión que se establece entre el usuario y los caballos es algo mágico y especial, que puede tener un impacto muy profundo en sus vidas, y en especial con las personas con discapacidad. Los caballos son compañeros fieles y amorosos que pueden ayudar a las personas a superar sus barreras y alcanzar su máximo potencial. Si alguna vez tienes la oportunidad de experimentar la quinoterapia, ni lo dudes. Te aseguro que va a ser una experiencia inolvidable. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura, espero que te haya gustado. Escríbeme en los comentarios si te gustaría que tratase algún tema concreto en los siguientes vídeos y lo haré con gusto. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita y todas estas cosas si no te quieres perder los siguientes vídeos. Lo más importante, que tengas un bonito día. ¡Mua!